Hola con todos, en este video voy a hablar acerca de lo que es el diseño de interfaces HMI presentado por Tania Moromenacho, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Como temario de la presentación tenemos los objetivos, una introducción, definir lo que es el HMI, la metodología para el desarrollo de HMI utilizando lo que es la guía JEDIS, un ejemplo de diseño y finalmente las conclusiones. En los objetivos de esta presentación tenemos que presentar de manera didáctica mediante un video tutorial el diseño de interfaces HMI, también el emplear la metodología para el desarrollo de HMI utilizando la guía JEDIS, también mostrar y explicar el desarrollo de una interfaz HMI conforme se vayan definiendo los elementos de la interfaz. Como una introducción tenemos en la actualidad se puede apreciar la fuerte tendencia que se está dando por parte de los procesos industriales de la automatización de cada una de sus fases. La interfaz humano-máquina permite la comunicación entre estos dos, transmitiéndose información, órdenes y datos en ambos sentidos. La importación de una buena interfaz entre usuario y máquina se basa en poder controlar las anomalías que se pueden dar en un tiempo determinado. Como definición de la interfaz HMI, es una interfaz de usuario asistida por ordenador, también conocida como interfaz HMI, forma parte del programa informático que se comunica con el usuario. En ISO 9241-110, el término interfaz de usuario se define como todas las partes de un sistema interactivo, ya sea software o hardware, que proporciona la información y el control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea con el sistema interactivo. La interfaz HMI es el punto de acción en que un hombre entra en contacto con una máquina. El caso más simple es el de un interruptor. No se trata de un humano ni de una máquina, sino de una interfaz entre los dos. A continuación se presenta la metodología propuesta para la guía ergonómica de diseño de interfaces de supervisión JEDIS, la cual ha sido enfocada a ambientes industriales con salas de supervisión computarizadas y centralizadas. La primera fase de JEDIS consiste en la especificación de los principales elementos de la interfaz, tales como la arquitectura, la navegación, simbología, etc. Como su especificación no es el producto final de la interfaz, es necesario desarrollar las pantallas de la misma, ya sea conforme se vayan definiendo los elementos o bien al final cuando la especificación esté completa. Pasos para el diseño de un HMI. La secuencia que debe seguir para la especificación de la interfaz parte de los niveles superiores, como se ve en la figura, y va descendiendo hasta definir los aspectos específicos, tales como son los equipos, los valores analógicos, las alarmas y los comandos del operador. El primer paso es la arquitectura. Aquí se establecen los puntos importantes. El primero, que es para iniciar el proceso del desarrollo, el diseñador debe establecer un mapa donde se definirá de manera general diferentes pantallas que componen el sistema y sus relaciones lógicas. Y segundo, el listado de las mismas pantallas con las funciones que desarrollarán cada una de ellas. Los tipos de pantallas. Pantallas de proceso son las que muestran el estado de los equipos y el proceso del mismo. Las pantallas de comandos. Estas pantallas permiten al operador realizar acciones generales. Las pantallas de configuración permiten al operador y al ingeniero de proceso establecer los parámetros de configuración del sistema. Las pantallas de tendencia, donde se muestran los valores de las variables más importantes del proceso en el tiempo. Y las pantallas de alarma. En la distribución de pantallas. En el segundo paso de la metodología, se deben desarrollar las plantillas que regirán el desarrollo de la interfaz. Como primera actividad, vemos aquí un ejemplo de una plantilla de sinópticos que se muestra, por ejemplo, el título de la pantalla, las alarmas, el sinóptico que debe ir centrado, el submenú asociado a la pantalla, el logotipo, el menú de navegación general y la fecha y la hora. La navegación es en cuanto a los modos de navegación entre las pantallas. Como entradas tenemos el control de navegación entre subprocesos y como salidas vamos a tener la navegación equilibrada en anchura y profundidad. Los usos de los colores. El color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de las interfaces HMI. Su uso adecuado es determinante para la generación de una excelente interfaz. Es importante para establecer requisitos sobre dispositivos de información visual.
Vamos a observar una tabla donde nos muestra los distintos tipos de colores que podemos utilizar en HMI y las partes en donde los podemos utilizar. En lo que se refiere está el verde, indica marcha y operando. En alarma no significa nada, en fondo no se lo puede utilizar, en tubería agua, señal de seguridad no da información. En información textual. Es importante regular el uso de este elemento para informar eficazmente al operador respecto al estado del proceso, por lo que se debe establecer un estándar que rija su utilización. Como entradas tenemos las fuentes y tamaños legibles por el operario, y las salidas vamos a tener estándares de fuentes, acrónimos y abreviaturas. El estatus de los equipos y eventos del proceso. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos de iconos que representen el estatus de los diversos equipos de la planta, tales como son los ventiladores, las válvulas on-off o el motor eléctrico con su respectiva simbología. La información y valores de proceso. El despliegue de los datos analógicos de proceso es una de las maneras más importantes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean valores directos del campo o bien procesados por el sistema. La representación en las pantallas de estas variables se lleva a cabo principalmente en dos modalidades: en los gráficos o modos de proceso, o bien en tablas y gráficos de tendencias. Como entradas tenemos el procesamiento de la información y como salidas una lista clasificada de las variables de proceso. Los gráficos de tendencias de tablas, o más conocidos como históricos, son los principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informativos para el usuario. Los comandos e ingreso de datos. En esta fase se establece la intervención del operario al suministrar datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo a sus objetivos. Como entradas tenemos los estándares de diseño de comandos y entradas de datos, y como salidas vamos a tener una accesibilidad a la manipulación de parámetros y consignas. Un ejemplo de la especificación de comandos del operador es que el producto que se debe obtener de esta fase de la metodología son los estándares de los botones de comando y selecciones, el estándar de ingreso de datos y las plantillas de los diálogos. Y aquí vemos en la presente tabla el comando, la respectiva descripción y su retroalimentación. Las alarmas junto con la representación del estatus de los equipos y los valores analógicos del sistema constituyen los principales elementos con los que se informa al operador sobre el estado de la planta, y son importantes ya que alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presentan en el proceso e implican una intervención de él. Aquí podemos ver un ejemplo de un display de alarmas de un sistema SCADA que nos permite conocer el tipo de alarmas, el instante en que se producen, si el operador es reconocido y los límites de la alarma. Las alarmas se deben clasificar según su criticidad. Cuando son críticas son las cuales amenazan la seguridad de la planta. Las que son de advertencias son las cuales se pueden convertir potencialmente en situaciones críticas después de un tiempo si el evento que originó la advertencia continúa empeorando el estado del equipo. Y los de mensaje, que son eventos que conviene transmitir al operador pero que no representan una amenaza. Bueno, aquí vemos un ejemplo de aplicación. Aquí vemos un HMI en el cual no está aplicado lo que es la guía JEDIS, y en el siguiente gráfico vamos a mostrar que ya se ha hecho una evaluación de la guía JEDIS y se han mejorado diferentes aspectos, como es la distribución de las pantallas, ya que el título no se encuentra centrado ni los colores del texto son los adecuados. Aquí vemos en este HMI que ya está corregido todo eso y tiene una buena distribución de la pantalla. Como conclusiones tenemos que con este video tutorial se ha logrado introducirnos a lo que es la guía ergonómica de diseño de interfaces de supervisión JEDIS, asimismo los elementos de esta interfaz y el desarrollo de pantallas. La guía JEDIS nos facilita poder tener un modelo que nos acerca a diseñar una interfaz HMI de manera mucho más óptima y correcta. La guía JEDIS nos recomienda una serie de pasos secuenciales mediante los cuales se recomienda la implementación de interfaces HMI para ser empleadas.
Bueno, este es el fin de la presentación, espero que les haya gustado, muchas gracias.